Esta noche quería traerle como título, le puse "Hay poder en las palabras", no en la palabra. Sabemos que en las palabras hay poder, pero en las palabras, la que nosotros muchas veces hablamos. ¿Cuánto creen que hay poder en las palabras? Amén. Lo que hablo produce una realidad, ¿sí? Las palabras pueden cambiar en tu hogar, puede cambiar un ambiente que esté tenso. Las palabras muchas veces pueden levantar a un hermano o a las personas, pero también pueden tirarla abajo. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que hablamos y qué es lo que decimos. Ninguna palabra que sale de nuestra boca es inocente. Siempre cuando es lanzada va a producir algo en las personas o en el ambiente espiritual. Y más cuando lo decimos sin dudar, cuando realmente creemos lo que decimos y no dudamos. Mire, dice que el Señor, en Lucas 9:1, dice que Él juntó a sus discípulos y le dio poder y autoridad para ir, dice, sanar enfermos y echar fuera demonios. O sea, hoy lo que estamos acá, lo que somos hijos de Dios, tenemos ese mismo poder y esa misma autoridad que nos ha sido dada por el Señor. Entonces, qué importante es que nosotros podamos hablar bien y medir nuestras palabras y usar bien las palabras que vamos a dar. Vamos a ir a la palabra del Señor. Marcos 11, 12 al 14. En NBI. Bien. Dice, yo la tengo en NTV. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre y vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos los oyeron. Ahora vamos a pasar al 20. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá, y no tener ninguna duda en el corazón. Les dijo: ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Hasta ahí nomás. Bueno, vemos una historia que durante mucho tiempo yo me preguntaba, ¿no? Me hacía esta pregunta, decía: ¿cómo el Señor puede maldecir una planta, un árbol? Y nunca le encontraba, digamos, razón alguna. Pero esto es lo hermoso del Señor, ¿no? Que utiliza un escenario, ¿sí? Un lugar para dejarte un principio. Dicen que él había ido, salían de Betania y dice que sintió hambre, ¿sí? Y encontró, dice, una planta hermosa, llena de flores, de hojas, una planta de higo,
Y dice que él se fue a cortar higos para comer. Pero la palabra dice que no era tiempo de higos. O sea, y yo ahí me pregunto, si no era el tiempo de higos, obviamente que no iba a tener higos. Pero aún así dice que el Señor se paró frente a la higuera y le dijo, te vas a secar, la maldijo. Y eso siempre me daba vuelta en la cabeza. ¿Qué le pasó? Primero, si no era tiempo de higo, no puedo ir a buscar algo donde no hay. O sea, esperaría el tiempo, la temporada, para poder ir a cortar una manzana, un higo, lo que fuera. Pero sin embargo, él fue, y ahí es donde viene lo que yo le decía. Cómo el Señor nos deja y nos da un principio. Dice que los discípulos oyeron lo que Él le dijo a la planta. Siguieron haciendo sus cosas y al día siguiente dice que la planta se secó. Ahora pregunto y digo, comencé diciendo que Él nos dio poder y autoridad para orar por alguien, ¿sí? Para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Ahora digo, esa misma autoridad nos dio el Señor. Y acá nos estaba dejando un principio y nos estaba haciendo ver que Él le dijo a una planta que se seque y se secó. Y después, al otro día, le da la enseñanza que dice, ustedes deben tener fe en Dios y no deben tener duda cada vez que ustedes oren al Señor por un milagro. O cada vez que digan algo, lancen una palabra, no deben dudar en su corazón. Porque en Reina Valera dice, cualquiera que dijere a este monte, desarráigate de aquí y échate al mar, y no dudar en el corazón, dice que se hará. Ahora esa pregunta cualquiera no habla solamente de lo evangélico, porque cualquiera que no dude y crea que se va a hacer, se hace. Pasa que muchas veces nosotros cuando oramos o hablamos, pedimos al Señor, siempre aparece la duda. Y esa es la traba que muchas veces no se manifiestan los milagros o las cosas que queremos que cambien en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Cuando nosotros oramos, podemos orar mucho, podemos hablar con Dios toda la noche, pero si a la fe no la acompañamos y no dudamos en nuestro corazón, va a quedar ahí. Fíjense en que cuando dice que había una noche oscura, los discípulos estaban en la barca y de solo está, dice que aparece el Señor caminando sobre las aguas. Los discípulos ven de lejos y dice, es un fantasma. ¿Quién es? Pedro dice, Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Puedo ir hacia vos? Sí, vení, le dice el Señor, ven. Pedro dice que se baja de la barca, hace unos pasos y luego se empieza a hundir. El Señor lo toma de la mano, lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense que a pesar de que Pedro le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Más allá que usted quizás tenga la fe como un grano de mostaza, si usted tiene duda, el milagro no se va a realizar. ¿Se entiende? Tenemos que dejar de dudar del poder de Dios. Y cuando lancemos las palabras, tienen que ser palabras que realmente vayan acompañadas con fe y sin dudar. Que puedan ser palabras de edificación. Dice en Proverbio 18:21, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. En otra versión dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes las aman comerán de su fruto. ¿Qué cosa estás hablando? ¿Qué cosas estás diciendo constantemente a tu familia,
a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, porque de acuerdo a lo que tú hables es lo que vos vas a cosechar. Dice que nosotros como hijos de Dios debemos hablar bien, debemos bendecir en todo momento, en todo tiempo, porque dice que en la lengua hay poder, está la muerte y la vida. Miren, les voy a tomar prestado un testimonio de hace 3 semanas que estuve orando acá y justo el hermano está acá. Dice, estábamos orando y él contaba que durante mucho tiempo tenía una disputa con un vecino. Y él cada vez que hablaba, dice que él hablaba y siempre trataba de herirlo al vecino con las palabras. Le doy gracias a Dios por la vida de ese hombre, de este hermano, porque me ha servido mucho para confirmar esta palabra, ¿no? Y dice que él cada vez que hablaba era para que ya se agarre trompada con este vecino. Y él siempre buscaba herirlo con las palabras. Hasta que un día Dios le puso en su corazón que él debía presentarse y pedirle perdón al hermano a este hombre, a este vecino. Y claro, después de tanto tiempo de decirse cosas, barbaridades, cuando este hermano se presenta delante de este vecino, ya el otro ya se preparaba con los guantes más o menos, dice. Pero dice que le pidió perdón en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice que ese vecino, claro, esperaba el golpe, y cuando le lanzó esa palabra, bajó la cabeza y se produjo el milagro, digamos. Entonces, hay poder, dice, en nuestra lengua. Está la vida y la muerte. ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Con qué nos estamos alimentando todos los días? Como le decía anteriormente, una palabra nuestra puede transformar un ambiente tenso en el hogar. Una palabra nuestra también puede hacer lo contrario. Y en esta noche que venimos a orar, qué bueno que sería que cuando hablemos con el Señor, podamos orar al Señor, pedirle con fe y sin dudar, que pueda Él empezar a obrar en cada uno en nuestras debilidades. Si hoy estamos fallando a la hora de hablar, de aconsejar, que pueda cambiar eso, que pueda cambiar. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder. Dice que el Señor le dice, tengan fe en Dios, y cualquiera, todos nosotros, ¿sí?, podemos decir al problema, sal de mi casa, sal de mi vida, y si no dudamos, el problema se va. Empecemos a hablar fe, empecemos a creer lo que dice la palabra de Dios. Porque yo compruebo que Pedro, a pesar de que quizás tenía poca fe, pudo caminar sobre el agua. Pudo caminar sobre el agua. Lo que lo hundió fue la duda. ¿Sí? Podemos decir que sacó la mirada del Señor y se llevó por el viento, por los refugios que había, pero él dudó y se empezó a hundir. Entonces, que esta noche usted cuando ore no dude, crea que el milagro ya está hecho, porque a la fe la debemos acompañar, ¿sí? Dice que Él nos dio la medida de fe como un grano de mostaza. Entonces, la empecemos a acompañar a esa fe, a no dudar, no dudando de que Dios va a hacer el milagro en nuestras vidas. Amén. Por último, vamos a ir a Jeremías 1:4. Lo pongo a este versículo porque me gusta mucho. Dice:
La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Fíjense en que ustedes hoy no están aquí por casualidad. Ya el Señor ya había pensado en cada uno de nosotros, ya nos había predestinado para que podamos estar acá, para que podamos anunciar las buenas noticias. Amén. Dice, te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Quizás hoy por primera vez vino usted a la iglesia, o será la segunda vez. Y muchas veces nosotros decimos, no puedo orar si mi hijo, un vecino está enfermo, porque yo hace 2 días que voy a la iglesia. Pero el Señor te dice, no digas que sos joven. Vos ya has sido ungido con el poder del Señor para poder orar por los enfermos, para echar fuera demonios. Entonces no digas soy joven. Dios ya te había elegido para estar en el momento justo y orar por las personas, orar por el país. Acá habla de las naciones. Argentina necesita de personas como nosotros que oremos para que el país mejore, para que los gobernantes sean más rectos, para que se alineen al diseño de Dios. Pero debemos orar sin dudar, creyendo que Él va a hacer el milagro. Y no porque usted tenga un día en la iglesia. Si el Señor te llamó, el Señor te ungió. Amén. Sigamos. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad, otra vez te lo dice, te da autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y para demoler, para construir y plantar. Hasta ahí. Dice que Él nos dio autoridad, vuelve a decirnos, nos refresca la memoria. Tenemos autoridad, pero hay que saber usar la autoridad que nos ha dado el Señor. Debemos orar creyendo, no dudando. Dice que nos dio palabra, ha puesto en mis palabras, dice, para que podamos derribar, desarraigar, pero también para plantar y para edificar. ¿Qué cosa usted hoy tiene que derribar? ¿Qué cosas tiene que desarraigar de su vida? ¿Qué cosas debemos empezar a hablar para edificar nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos? Si hasta el día de hoy quizás tus palabras no han sido las correctas, el Señor quiere que podamos cambiar, que le pidamos a Dios. Yo sé que a muchos nos cuesta, por ahí se nos pelan los cables, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero el Señor está trabajando y sigue trabajando en cada uno de nosotros. El Señor necesita de mujeres y hombres de Dios que no duden, que crean en su palabra, que cuando oremos con autoridad sobre la enfermedad, sobre el trabajo, sobre nuestro hogar, sobre nuestra casa. Hoy estamos siendo muy atacados, pero es el tiempo de que nos levantemos como iglesia y podamos orar en fe y sin dudar. Así que yo le propongo en esta noche que nos vamos a juntar a orar, que lo hagamos así, sin dudar en nuestro corazón
y creyendo que Él ya nos dio la victoria. Amén. Que Dios les bendiga.